Buenas tardes a todos los presentes. Hoy tenemos nuestra primera actividad del año en lo referente a capacitación de personas encargadas de bibliotecas escolares. Para los que no la conocen, hoy día nos acompaña Paola Fernández. Ella es bibliotecóloga, magíster en experiencia, además de ser mi queridísima hermana mayor. Así que con ustedes les dejo a Paola y yo voy a ir ayudando a pasar las hojas por la medida que tú me digas que vaya avanzando. Genial, gracias. Oye, bueno, miren, la idea básicamente hoy día es contarnos, o sea, mostrarles cómo opciones de trabajo que podríamos tener a través del CRA. Entonces, si alguien quiere hacer preguntas o algo, las puede poner en el chat o me interrumpen y seguimos conversando, ¿les parece? El título de la ponencia lo tienen ahí y básicamente es como, ¿qué podemos hacer hoy por como la relación que puede establecerse entre el CRA y los profesores en los colegios y las unidades curriculares de los colegios? Entonces, ¿cómo podemos hacer de esto una sinergia positiva en la que todos ganemos? Dale, Bego. Bueno, ahí está el objetivo de la capacitación y mi idea entonces era mostrarles o hacerles ver una visión como completa, holística de la visión de la lectura en el colegio, en las escuelas que ustedes están, en la medida que ustedes como personas que trabajan en los CRA tienen una visión más integral de cómo se trabaja lectura en el colegio, es más fácil insertarse ahí, ya sea con todo, me refiero a todo lo que es lectura, me refiero a lo que es los planes de lecturas complementarias que leen los niños una vez al mes, me refiero a trabajos de investigación que algunas veces o que en la mayoría del currículum los niños tienen que hacer, y cómo se ve la lectura en general en todo el ámbito escolar del colegio en que están. Entonces vamos a hablar a raíz de eso de la selección de libros que podrían ir complementando esta estructura y vamos a hablar de algunos temas curriculares, de qué se ve, qué ven los niños en distintas materias y cómo la colección CRA se puede involucrar de esta actividad. Ya vemos. Entonces, miren, esta es, por ejemplo, una lámina que es un ejemplo de algo que me gustaría proponerles, que es que ustedes hagan esta lámina en algún momento en su colegio. Yo ya compartí el PPT y van todas las láminas de forma que se queden con ellas y las puedan usar. Básicamente es cómo entendemos la lectura en el colegio donde estoy. En la medida que ustedes tengan claro qué visión tiene el colegio, es más fácil integrarse en el trabajo CRA. Entonces, por ejemplo, en mi colegio la entendemos como una práctica que debe estar a cargo o debe ser incorporada a lo largo de la vida para cada alumno y no está en manos solo del departamento de lenguaje, que de repente en algunos colegios la sensación es que como que los profes de lenguaje son los únicos que tuvieran una relación directa con el tema. Los niños tendrán que leer en la sociedad de información en que viven, y la lectura va a acompañar sus juegos, su ocio, su tiempo escolar y todo lo que tenga que ver con la biblioteca, ¿no es cierto? Entonces eso es como darle una visión más grande al concepto de lectura. Están acompañados los niños por la familia. Entonces la familia también aquí tiene un rol. ¿Qué rol podríamos decir que tiene la familia de los niños en los colegios en que ustedes están? En el nuestro, por ejemplo, hay una declaración abierta y escrita en que los papás tienen que leerle a los niños hasta tercero básico, todas las noches o noche por medio. ¿Qué voy? Que esto es como una declaración de intenciones. Y por eso es importante, porque transparenta el tema de la lectura en toda la comunidad en la que ustedes están. Entonces, los profesores tienen su rol, los niños tienen el de ellos, pero también se les da un rol a la familia. Y la familia sabe cómo dónde ubicarse, más allá que lo cumpla o no lo cumpla. Y bueno, los niños también tienen lecturas a lo largo de todo el proceso del colegio, de la escuela, y entonces vamos a ver
qué opción o cómo se relaciona el colegio hoy en día con los medios digitales. ¿Cómo trabajan los niños, por ejemplo, con sus celulares? ¿Se usan en las salas de clase? ¿Hay acceso a computadores? ¿Quién dirige el acceso a computadores? ¿El niño tiene acceso para investigar en forma libre? ¿Es guiado? Etcétera. En el caso, por ejemplo, de mi colegio, los niños no usan el celular hasta séptimo básico, más allá que lo tengan, pero no es algo que yo como profesor vaya a usar en la sala de clase. Nosotros evitamos que los niños se relacionen con pantalla hasta sexto básico. Y eso se ve respaldado en muchas de las actividades que como colegio se hacen. Entonces, por eso les pongo ahí, ¿qué acciones que ahora que nosotros ya sabemos qué piensa el colegio, la dirección, el equipo directivo del colegio, vamos a ir haciendo para dar como un paso práctico a esta declaración? Ya veo. Entonces, miren, este es el paraguas al que yo los invito, esa es como la idea, ¿no? Que es armar este paraguas de experiencias de lectura. En la medida que el paraguas ustedes lo conozcan, tienen más posibilidades de generar vinculaciones entre las lecturas que el niño hace. ¿Entienden? Me explico, ¿no? En la medida que un niño que yo sé, por ejemplo, que en los primeros años de etapa escolar, ya sea a través del SEM, porque van voluntarias, o porque va gente de otras instituciones a cooperar, ¿qué cuentos trabaja con los niños? ¿Qué lecturas ve con ellos? En la medida que yo sepa, que yo tenga una claridad de eso, es más fácil ir insertándose con algo que vaya complementando lo que hacen. Dale, Bego. Este, por ejemplo, es una cosa práctica porque es algo visual. Es como un gráfico visual de lo que yo les planteo. Esta la hice hace años atrás yo en el colegio, y es de mi colegio. Entonces yo les propongo que ustedes en algún momento hagan la de ustedes. ¿Cómo ve la lectura del colegio de ustedes? Y dejando a un lado el mediador, que son ustedes, que están a cargo, que ven todo lo que puede ser con fomento lector. Además probablemente ahí podría estar el coordinador curricular o el jefe de la unidad curricular y los profesores. Y entre medio de ellos está al medio todo lo que sucede en una sala de clase. ¿Qué hay al medio en la sala de clase? ¿El niño tiene material en la sala de clase? Entonces, por ejemplo, en mi colegio los niños tienen una biblioteca de aula compuesta de más o menos 50 libros por sala, entre los niños que están en preescolar hasta sexto básico. Y esa biblioteca de aula la coordina la biblioteca. O sea, la coordino desde el CRA, yo coordino esas bibliotecas de aula y rota cada 2 meses. Esto va a estar supeditado a la cantidad de personas que trabaje con ustedes en el CRA. También va a depender del tipo de colegio que tengan en términos de cantidad de niños y cantidad de cursos. Tener programas de este tipo en colegios en que hay 1.500 alumnos es muy complicado, porque es mucho trabajo. Entonces, denle espacio a esa opción cuando los colegios son más chicos. En la medida que el colegio es menos voluminoso, tiene menos cantidad de niños, es más fácil implementar actividades de lectura, porque las puedo mantener en el tiempo, porque la gracia de armar todo lo que tenga que ver con lectura en los niños es mantener algo sistemático, y no que sea una idea aislada, algo esporádico que pasa a veces. Dale, Bego. Este, por ejemplo, es un ejemplo de una actividad que hicimos ahora para el Día del Libro, dado el contexto en que estamos ahora, que es este tema de pandemia. Muchas de las actividades que estaban estables en la forma de trabajo con los niños tuvieron que modificarse. Vamos a obviar el cómo se han modificado, yo creo que cada uno de ustedes lo ha vivido de distinta manera, pero por ejemplo esto es algo que pudimos hacer. ¿Y qué se hizo este año? Que se celebró un solo día. Años atrás yo celebraba una semana completa, habían muchas actividades. Ahora, adaptándonos a lo que hay, la realidad que tenemos, que son con mascarillas, con aforo muchas veces, con niños que están permanentemente yendo y viniendo porque se enferman, cursos que entran en rotación por cuarentena, profesores que se van con rotación a cuarentena, etc. Entonces, ¿qué se puede hacer en este contexto? Y siempre se puede hacer algo. Entonces, por ejemplo, esto se hizo un día a la semana, que fue el Día Internacional del Libro, y lo hicimos en todo el colegio. Se hizo desde los niños que están en playgroup, que en mi colegio tienen 3 años y medio, que es como sala cuna medio mayor,
hasta cuarto medio. Entonces, entre todos los colegios, ese día en la mañana se suspendieron las actividades durante toda la mañana hasta las 11 de la mañana y se propusieron actividades distintas y nosotros como Biblioteca CRA y Departamento de Lenguaje y el Departamento de Inglés organizó las actividades de todo el colegio. Y el resto del colegio se inserta en ellas. Entonces, por ejemplo, esta es una idea que les puedo dejar. La Bego tiene este material, varias cosas ella en la mano ahora, las tiene en el SEM, pero en el fondo es una forma de mostrarles lo fácil que puede ser. Esto lo único que implicó para trabajar con preescolares, que en mi colegio lo componen Playgroup de Kinder y Kinder, son 2 cursos por nivel, por lo tanto son 6 cursos. Básicamente 2 semanas antes a los niños se les cuentan todos los cuentos clásicos por curso. Entonces, por ejemplo, para Playgroup, los más simples, los 3 chanchitos y la Caperucita Roja. En pre-kinder, el soldadito de plomo y la tortilla corredora. En kinder, otros. ¿Entiendes? La idea es no repetir los cuentos, sino que los niños vayan ampliando la variedad que conocen. Y entonces se disfraza una sala grande, que es la sala que tienen ellos para hacer multitalleres, y se ponen todos los cuentos, elementos de los cuentos que ellos escucharon. Y ese día se invita a los niños a asistir y que los niños nos cuenten ellos el cuento. Con la idea de que el niño hable del cuento, no que sea siempre el cuentacuentos quien hable la historia. ¿Se entiende eso, no? Y a eso le pusimos un bosque de cuentos. ¿Me cuentas el cuento? Y este chiquitito de aquí abajo, por ejemplo, que está... Bego, tomaste la ponencia que tiene, que es de PDF, pero da igual. Sí, en el fondo la única diferencia es que tiene las fotos. En este caso, por ejemplo, hay un niñito, el que se ve en la esquina de abajo, que está al lado de los 3 chanchitos, es un niño de preescolar que tiene 3 años y medio. Y él es capaz de pararse y contar el cuento de los 3 chanchitos. Se pone ahí, se ven las narices de los chanchitos, se ve la paja, por ahí había un ladrillo, se ven las 3 casas que el lobo sopla, etc. Entonces, esto es lo mismo y se repite hacia arriba. Ahí ven ustedes elementos de la tortilla corredora y también elementos de la Caperucita Roja. Y es lo mismo. Algo anecdótico fue que este disfraz del lobo, que está al lado de la Caperucita Roja en el mueble amarillo, que lo pusimos en la pared de ladrillo, provocó tanta algarabía que terminé con 3 niños llorando, porque el lobo iba a salir de la pared y se los podía comer. Entonces, estas cosas mágicas que logran que algunos niños se involucran de manera tan absoluta, ¿no? Y tan lindo de ver, superado aquel susto, se pudo hacer la actividad sin problema. Dale, Bego. Entonces, miren, esto es lo que yo les propongo tratar de hacer, que es hacer esta invitación para armar este paraguas de lectura. Entonces es como determinar qué cursos voy a usar, qué libros voy a usar en el año escolar de los niños. Puede ser por semestre. ¿Qué cuentos son los que se van a contar en primero básico, en segundo básico, en quinto básico, en sexto básico? Tener una planificación semestral de qué voy a contar. Después anotar por temas, para apoyar los temas de consejo de curso, ¿no es cierto? Yo aquí, ¿qué pasa? Que en la medida que yo lo veo escrito, puedo proporcionar esta información o coordinarla con el equipo de orientación del colegio o con el equipo de psicopedagogos del colegio. Entonces, por ejemplo, los temas de contención emocional han estado a la orden del día, ¿no? El monstruo de los colores, yo tengo rabia, yo y mi miedo, etc. Entonces, aprovechándome que yo sé eso, y si yo tengo armado el año o el semestre, yo puedo hacer una coordinación con el Departamento de Orientación o Psicopedagogía, ir conformando con ellos una alianza. Y en algunas horas del cuento, tomar yo la opción del cuento que ellos quieren ver, abrir el tema en consejo de curso, etc. También puedo anotar esto, porque me va a ser útil verlo, por tipo de texto, para generar lo que yo les decía, esta sinergia, que es como cuando tú haces que un sistema converse con otras partes del mismo sistema, y que en el fondo tiene que ver cómo hago un trabajo con los libros informativos y los libros literarios. Por ejemplo, yo con los niños vi el patito feo, a lo mejor yo conté el patito feo, a lo mejor le puedo pedir a alguien, un voluntario, en la unidad de consejo de curso,
que alguien converse con los niños sobre una enciclopedia sobre la vida de los patos. ¿Qué patos hay en Chile? ¿Dónde viven? ¿Qué tipo de plumas tienen? ¿Entienden? Entonces yo voy haciendo como una cosa más integral. También me permite hacer una armonía y un diálogo con las lecturas del plan de lenguaje. En la medida que ustedes sepan qué están leyendo los cursos, yo también puedo usar esa información en mi beneficio. Si yo sé que en sexto básico están viendo Frin, están viendo, no sé, en cuarto básico, Ámbar y su amigo en cuarto básico, si están leyendo cualquier otro libro de las lecturas del plan de lenguaje, Horacio Quiroga, cualquier cosa, yo me puedo incorporar a ellos y hacer una actividad en concordancia cuando yo vea actividades con los niños. ¿Cómo se hace? Planificando, ordenando gradualmente, incluyendo títulos que tenemos en la colección de la biblioteca, buscando complicidad en la sala con los profesores. Yo creo que si hay algo que la pandemia nos va a dejar es la necesidad de trabajar en forma mucho más concordante y más inserto con los niños en la sala de clase. Y yo creo que hay muchos profesores que también lo agradecen, porque están agotados. Estudiando los currículum de los alumnos por ramos y cursos. Entonces eso es algo que les voy a mostrar ahora. Dale, Bego. Aquí, por ejemplo, ya bajando esto a algo práctico. Aquí ven ustedes los horarios fijos. Esto es súper simple, una pizarra blanca, y yo tengo horarios fijos de biblioteca para los niños en el colegio. Da lo mismo si yo tomo la decisión como unidad técnico-pedagógica, como CRA, de ver a los niños una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, una vez cada 3 semanas. El punto es que el calendario es fijo y sea sistemático, sea ordenado, no sea arbitrario. O sea, no puede ser que en un semestre yo vea 7 veces a un primero básico y sea siempre el primero básico B. Y nunca vi el primero básico A, porque era feriado, porque les cambiaron la hora, porque la profesora era una profe de reemplazo y no se enteró, etc. Este horario fijo lo que pretende es esto, es socializar cuando viene cada curso a la biblioteca. En mi colegio hay 2 cursos por nivel, y nosotros lo dividimos en semanas A y semanas B. Yo los podría ver a todos todas las semanas, pero en la práctica me vuelvo loca planificando. No doy abasto, y yo trabajo con 2 personas más en la biblioteca, más la auxiliar. Entonces, nosotros hemos llegado con los años de trabajo en esto, que lo mejor es poder trabajar con cursos A y cursos B, y los niños de preescolar, que son de playgroup, pre-kinder y kinder, vienen en grupos de 15. Por lo tanto, la persona que hace el cuentacuento divide el curso a la mitad y la profesora se queda en la sala con 15 y yo me traigo a 15. De forma que el trabajo con la lectura sea más eficiente. ¿Se entiende eso? Porque los niños más chicos requieren más atención. Yo esto por años lo hice hasta primero y segundo básico igual. Ahora, después de la pandemia, esto se ha vuelto mucho más difícil para separar los cursos, pero en principio se hacía así. Y funciona mucho mejor. Mientras menos niños tengo en una hora del cuento, tienen más posibilidades de expresarse, más posibilidades de hablar, más posibilidades de dar opiniones, de escucharlos a todos, de hacerlos participar. Bueno, el horario que les dejo ahí es un ejemplo. Aquí ustedes ven reflejado que en esta pizarra los cursos, aparte de estar por color, están puestos con un plumón permanente. Entonces, los espacios que no tienen curso, yo los presto para que el profesor venga a la biblioteca a hacer trabajos de investigación. Entonces, el profesor sabe en qué momentos el CRA está desocupado. Y puede venir con un curso, y se puede inscribir para venir el día antes, oye, yo vengo mañana, quiero hacer un trabajo sobre Grecia, etc. Aquí al otro lado les dejo uno para colegios más grandes, para colegios que ya toman media, puede ser también hasta octavo, y es la misma idea. El horario de los niños es distinto, por lo tanto la pizarra es diferente, y en esta pizarra es todo rotativo, porque los niños de séptimo para arriba, en mi colegio, van en forma esporádica y a realizar trabajos de investigación. Entonces, se anotan, y nosotros preparamos el material. En este caso tenía los 2 séptimos trabajando en Grecia, y durante 2 semanas vinieron en esos horarios.
Eso me permite a mí también ordenarme y saber cuándo los voy a recibir, etc. Dale, Hugo. Después, ¿qué más les iba a contar? Esto. Miren, este es lo que les quiero mostrar. En Chile hoy en día existen las herramientas tecnológicas para que todo el mundo conozca lo que ven los niños en todos los ramos. Ya no necesitamos revisar las bases curriculares en una mamotreto así de 300 páginas, en colores, etc. Hoy en día ustedes entran a currículum en línea y está el currículum de todas las unidades, en todos los ramos que ven los niños. Entonces miren qué fácil es esto. Este es de segundo básico y en la unidad 2, la mayoría está terminando la unidad 2, está en todo lo que es pueblos originarios. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo hacer una concordancia entre los cuentacuentos que empiezo a contar, por ejemplo, en la semana ahora de junio, con temas de pueblos originarios. Puedo, por ejemplo, tocar leyendas, puedo hablar puedo hablar de pueblos originarios, puedo hablar de la historia de algunos de los mapuches, puedo encontrar temas que tengan que ver con esto que los niños ven. Aquí podría estar el largo viaje del pequeño Pudú, el Atlas, que es tan lindo. Entonces, este es el mejor momento para verlo. Si yo sé que en segundo básico los niños están terminando esta unidad, yo no necesito ir donde el profe a comprobar en qué unidad va. Yo más o menos puedo calcular, ¿no? Le puedo decir, oye, tú ya estás en pueblo originario, ¿qué estás viendo? Dale, Bego. El segundo ejemplo es para un quinto básico. Perdón, aquí después estoy poniéndole un poco al día lo mismo. ¿Cuántos libros leen en el año? Lo vemos semanalmente o quincenalmente, tenemos un horario fijo, podemos planificar qué trabajo se hace, qué libros vamos a sugerir, qué cuentos vamos a escoger. Entonces miren, ahí les copié las unidades del plan de ciencias sociales para segundo básico. Lo lógico sería que yo volviendo de las vacaciones de invierno, que ahora van a ser parece casi un mes, van a empezar a ver la sociedad chilena y sus orígenes. Entonces la lógica sería encontrar libros que yo pueda reflejar esto de repente en un cuentacuento. Habría una concordancia. Y en la última, que podría ser probablemente ya en la parte de octubre, yo con los niños voy a ver tradición y patrimonio. Este es un ejemplo de quinto básico, el que viene ahora, hice lo mismo. En este caso abrí el programa de lenguaje y comunicación, no el de ciencias sociales, y en la unidad 2 ellos están viendo. Sí, lo vamos a mandar el video, la Bego lo tiene. Desarrollar el gusto por la lectura y la lectura a través del lenguaje y la literatura a través de la lectura, ¿no es cierto? Mediante la lectura de obras narrativas y poesía. Si yo ya sé que el niño está viendo eso, yo puedo hacer lo mismo, preparar cuentacuentos con poesía. Por ejemplo, ahora yo terminé de trabajar con quintos básicos y la profesora empezó a ver haiku, que es un tipo de poesía japonesa. Entonces lo hicimos participar en un concurso y se hicieron varias actividades, pero eso se hizo gracias a que ambas vamos en concordancia con lo que están viendo. En sexto básico partieron, por ejemplo, con cuentos. La primera semana, marzo, abril, hasta la mitad de mayo, que era todo lo que era cuento, en sexto básico, y los hicimos participar en Santiago en 100 palabras, con microcuentos. Entonces, entienden, ¿no? En la medida que yo hago eso, yo hago estas uniones, hay como una concordancia tan linda que los niños lo ven, lo perciben, y se sienten aún más gratos de ir encontrando como estas miguitas de que todos estamos hablando del mismo tema. Dale, Bego, el último ejemplo es de octavo básico y tiene que ver con matemáticas, que es algo mucho más árido. Bueno, aquí esta es la bajada. Les quiero mostrar que en cada unidad de esa página, currículum en línea, si yo pincho las unidades, viene el detalle de cada unidad de lo que los niños están viendo con los objetivos de aprendizaje. El objetivo OA, objetivo de aprendizaje 03, objetivo de aprendizaje 04, etcétera. ¿Ya? O sea, yo podría llegar a ver con detalle qué está usando el niño o qué están haciendo en una sala. El último ejemplo, que es este en matemáticas, es pensando en un octavo básico. ¿Han visto algo más árido que la matemática para la gente del CRA? Como que nuestra área no va por ahí. Y sin embargo, el CRA es un centro de recursos para el aprendizaje. No es solo cuentos y literatura.
Por lo tanto, miren, yo ya sé que unidades de octavo básico están terminando la número 2, que es expresiones algebraicas, noción de función, cambio lineal, etc. Y miren las opciones que le propongo. Dale nomás, Bego. ¿Qué les propongo yo? Usemos libros que hay en el mercado y que pueden provocar una hora del conocimiento muy entretenida en estos ramos. Aquí tienen ustedes una selección de libros en el área matemática. La saqué de la librería Contrapunto. Yo sé que en sus CRA deben haber libros de matemática. No todos de ejercicio. Y por ejemplo, este lo compré hace años atrás, que se llama El libro de las matemáticas. Y lo he usado con niños desde tercero básico hacia arriba. Es un libro muy entretenido para hacer la hora, en concordancia, en vez de la hora del cuento, la hora del conocimiento. Y en el fondo, ¿por qué? Porque en este libro cada página, cada 2 páginas habla de un tema específico. Por ejemplo, ¿cuándo hizo el ser humano su primer nudo? ¿Por qué asesinaron a la primera mujer matemática? ¿Es posible volver a la esfera al revés? Son algunas de las preguntas intelectualmente sugerentes que encuentran respuesta en este hermoso libro, que nos muestra la magia y el misterio que se esconde tras 250 hitos de la historia de las matemáticas. Entonces, termina siendo algo muy entretenido. El de tercero básico que yo elegí, hemos usado varias veces, es cómo se ubican las hormigas para volver siempre a la madriguera. Está muy bien narrado, es un hecho que son investigaciones que se han hecho con hormigas que viven en las dunas o en el desierto, y cómo la hormiga, si no tiene ningún punto cardinal que la guíe, no se pierde y vuelve a su madriguera. Entonces los científicos han hecho varias investigaciones para llegar a la conclusión que la hormiga tiene dentro de ella un imán que la atrae hacia la gravedad terrestre. Entonces esas cosas a los niños les fascinan y en ese libro se las podemos descubrir. Dale, Bego. Bueno, aquí es mostrarles también otra opción, ¿no? La lectura con niños siempre es libre. Y una de las posibilidades distintas a las salas de clase somos nosotros. Que haya espacio para que el niño se siente en el suelo, se acueste y sobre todo vea libros en grupo. Aquí les dejo la primera lámina, la niñita de cachitos ahí está viendo un mini libro, que es un libro chiquitito, chiquitito, del porte de sus manos. Y el niño que está sentado en la mesa está viendo un libro gigante, que es un atlas. Entonces, eso es muy entretenido. Los niños ahí que están todos juntos mirando uno que era de rompecabezas y que yo ya lo pegué con scotch para que me sirva como libro. Es un libro sobre Scooby-Doo. Entonces, les encanta y se tiran de guata todos a mirarlo. Lo mismo en forma, estas fotos las tomamos recién y en el fondo lo que pretendo que vean es cómo ellos, la lectura sí congrega, genera grupos, genera interés por compartir, genera la necesidad de volver a tus amigos y mostrarles lo que estás mirando. Y eso es parte integral del trabajo con lectura. Los niños necesitan conversar de lo que leen, con sus pares idealmente. Con sus pares mostrarse, reírse, echarse bromas, etc. Entonces, vamos a conversar ahora de por qué es importante la selección de libros que uno hace en la etapa escolar. Todas las lecturas que el niño a la que va a estar expuesto en el ámbito escolar, para muchos niños en Chile va a ser una de las pocas lecturas que va a leer acompañado. Es la única, el colegio es la opción de leer acompañado, ya sea acompañado por el bibliotecario, el encargado del CRA, la profesora. Pero leer acompañado es distinto a leer solo. Entonces, por eso es importante que ustedes la selección sea lo mejor posible, en la medida que ustedes generen estas concordancias entre lo que el niño lee en primero básico, después en quinto básico, en segundo medio, para el niño va a ser más grato y va a ir conformando lo que dice aquí, la semilla de su itinerario cultural, el cual se va complementando con el nivel sociocultural que traiga la familia y todas las opciones que le encuentra a lo largo de su vida. También para muchos niños en Chile, según la última encuesta que se hizo de comportamiento lector, las lecturas escolares son las únicas lecturas de literatura de ficción que va a leer a lo largo de su vida. Muchos niños salen de tercer y cuarto medio y se van a escuelas de centros técnicos profesionales, algunos a la universidad o algunos directo a trabajar.
y las opciones de seguir leyendo no son tantas. Dale, Bego. Recursos, miren, repetimos. Este es el paraguas que yo les comentaba, aquí lo puse de otro color para hacer hincapié en la misma idea. ¿Cómo se hace? Planificando, ordenando gradualmente, incluyendo títulos que tenemos, buscando complicidad con profesores en sala, estudiando el currículum de los niños. Dale, Bego. Después, esto parte de esto, esta es la base. En los colegios, la base es el trabajo colaborativo. Nos pasamos la vida trabajando con niños, pero los niños se ven totalmente como afectados por el clima escolar que tenemos y el trabajo que desarrollamos como equipos docentes, o sea, los adultos del colegio. ¿Y cómo es esa comunidad? ¿Cómo funciona? ¿Hay reciprocidad? ¿Hay apoyo? ¿Hay un trabajo claro de quién hace qué? ¿Se contrastan puntos de vista? ¿Cómo son los consejos de profesores? ¿Hasta dónde se trabaja realmente con los asistentes de la educación, que son los que están muchas veces en los CRA? ¿Qué inserción tienen en el trabajo docente? Todo eso va a ser importante preguntárselo a los colegios, en proceso de cada individuo y cómo va a aprender. Ya Bego, dale, miren, la otra página que les iba a mostrar es esta página del CRA, y que en el fondo, años atrás, ya el año pasado, armaron esto, que es la lectura sugerida del currículum nacional, ¿no es cierto? Las lecturas, todo el currículum que los niños ven a lo largo de la etapa escolar tiene lecturas sugeridas por el Ministerio de Educación. De esas lecturas, el profesor de lenguaje muchas veces arma el plan de lecturas del año. Y eso es público, entonces me gustaría que lo conozcan. Vienen aquí, en la página web del CRA, lo pueden buscar, y viene al final un consolidado de lecturas de todos los planes de lenguaje, entre primero básico y cuarto año medio. Y lo pueden ir descargando y ver qué se lee. Aquí yo les voy a mostrar uno o dos. Dale. En este caso, el lenguaje y literatura séptimo básico, para que se hagan una idea, se sugiere usar, y esto lo sugiere el ministerio, en una de las primeras unidades, Jumanji. Entonces, ¿qué pasa? El ministerio sí nos pone al día, sí nos dice qué nos sugiere. Por lo tanto, si yo voy a preparar una hora del cuento, a lo mejor puedo revisar este listado antes y puedo saber qué cosas serían más adecuadas. A mí no se me habría ocurrido que a lo mejor aquí estaba Jumanji. Por eso me parece interesante que ustedes descubran estas guías y las lean, que son las lecturas del ministerio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el ministerio no puede recomendar editoriales, por lo tanto están siempre los títulos y los autores. Y la propuesta de libros no literarios, en tercero básico, denme un segundo que me dio frío, voy a prender el sol. Las lecturas de textos no literarios para tercero básico las tienen ahí. En la unidad 1, esto podría ser abril-mayo, vienen libros de insectos, la historia de Pocahontas, un paseo matemático por el museo, y me llamo Marco Polo. Entonces, en la medida que yo conozco que eso es lo que estarían sugiriendo, puedo trabajar con los niños en esos niveles. Y acá, por ejemplo, el temor de hacer el cruce e irse a meter a una sala. Yo las invito a generar diálogo con los profesores de distintas asignaturas e ir a las salas de clase a ofrecer y a buscar hacer cuentacuentos. En el caso nuestro, en la pandemia, muchas veces por temas de aforo tuvimos que hacer esto y yo tuve que cerrar la biblioteca, como muchas de ustedes, y tuvimos que ir a sala a contar cuentos. Nos pasamos el año pasado casi todo el año yendo a las salas de clase a hacer cuentacuentos. Y varias veces hice el cuentacuento con la profesora, como es el ejemplo que está ahí en un segundo básico. Ellos estaban empezando a ver pueblos originarios y todo el mapa, venían saliendo del mapa de Chile, de todo lo que es regiones, y usamos el largo viaje del pequeño Pudú, y la Maca, que trabaja conmigo en la biblioteca, está contando el cuento con la profesora jefe a un segundo básico. Sigamos. Después, ¿qué otra cosa yo puedo hacer en la que puedo trabajar con los profesores en sala? Esta es una sugerencia que hace años existe, que es trabajar las lecturas del plan de lenguaje
a través de la metodología del antes, el durante y el después. Pueden buscarlo ustedes, es una metodología tipo, fácil de seguir, y nosotros en la biblioteca ofrecemos a los profesores de varios niveles hacer el antes. ¿Qué es hacer el antes? Presentar el libro que van a leer, la biografía del autor, decir dónde transcurre la historia, presentarle a los niños los personajes del libro y dejar todo listo para que el profesor empiece a leer con ellos. Entonces, en este caso se hace un PowerPoint de 6 láminas. Esto se hizo en un segundo básico para el libro La cabaña en el árbol, que es un libro que se lee en este nivel. Y después la profesora sigue ella en la sala y sigue ella haciendo después durante el mes el durante y el después. Y el después en este caso fue un trabajo plástico que hizo en el área de artes plásticas. Esta es otra actividad que se hace en segundo medio, con lo que los niños ven esto, el siglo de oro de las letras, y entonces, ¿cuál es el sentido final de armar una exposición? Compartirla con niños de otros niveles. Aquí no se ve porque saqué la lámina porque salían fotos de niños, pero básicamente yo armo la exposición en la biblioteca e invitamos a niños de otros cursos a visitar. Y vienen con horario, vienen con la profesora a revisar lo que los otros compañeros hicieron, a leerlo, a mirarlo, a empaparse también de cómo está montado, etcétera, ¿entienden? Ese es el sentido final. Dale nomás, Bego. Después, ¿qué les puedo sugerir? Hay muchas cosas que desde la biblioteca podemos sugerir para trabajar con los niños que aún no escriben. Esta es una pauta, se las voy a dejar. Yo la mando a los papás de primero básico, y en el fondo es cómo trabajar la lectura del plan domiciliario con actividades lúdicas. El año pasado nos pasamos el año en esto, porque entre que los niños venían menos al colegio y el problema de la pandemia estaba más complicado que este año, fue muy útil y los papás nos hicieron, esto es simplemente que el papá se involucre de la actividad, el papá, la tía, el hermano, el adulto que haya en la familia que pueda apoyar al niño y el niño pueda leer con ellos y hacer alguna de estas actividades. A los niños les encanta y es una actividad por libro y el niño elige cuál. Son 3 o 4 libros al año en primero básico y entonces hay el doble de actividades para que él se sienta cómodo y escoja. Dale, Bego. Acá, ven, esto es lo mismo a partir de la actividad que ustedes vieron arriba. Había libertad para que los papás eligieran qué hacer con los niños. Entonces tengo papás súper aperrados que hicieron títeres con calcetines. Es como el papá que uno siempre quiso tener, ¿cachai? El libro, cosas con plasticina, y muchos niños hicieron el dibujo de la parte favorita del libro. Otros niños también hicieron ellos un cuento al personaje principal, que esto eran 2 ratones que se llaman Sam y Julia, y que a los niños les fascina. Entonces, en el fondo, una vez que los trabajos son entregados, es siempre dejar un registro visible para toda la comunidad. Es muy interesante esto y por eso se los recomiendo, porque yo monto esto y al tiro empiezan a aparecer profes de segundo medio a preguntarme qué es eso, que quién lo hizo, que con qué curso, que si ellos podrían hacer algo, si ellos podrían sugerirlo en la escuela de su hijo. Entonces, estas cosas cruzadas que se provocan, si la biblioteca muestra lo que se hace, es muy entretenido y además es muy virtuoso, porque todo el mundo saca ideas. Es raro que alguien pase frente a una exposición y quede indiferente. Acá está el mismo libro, entonces en el caso, yo en el colegio coordino las lecturas complementarias entre primero y sexto básico con las profesoras, y eso me permite a mí armar ciertas cosas que tienen para mí cada vez más sentido. Por ejemplo, en noviembre la lista de primero básico incluye este libro, que es el primer libro de lectura informativa que los niños leen, y que es un libro sobre los migrantes. Entonces, así como los animales migran, los seres humanos migran. Y es el primer libro que se lee en marzo cuando están en segundo básico. Entonces el libro, se hace un trabajo con él en octubre y noviembre de este año, primero básico, y yo le pongo a los papás que se va a usar al año siguiente. Entonces la mayoría, en el caso de mi colegio, los papás lo guardan y se usa al día siguiente. Y ese es un ejemplo. Dale, Bego. Actividades para hacer con los niños, lo mismo, que ojalá los niños dejen un reporte, algo escrito de lo que hicieron.
que no pase sin pena ni gloria. Esto lo pueden hacer ustedes ya sea con el cuentacuento que haga, o pueden pasárselo para que lo trabaje el profesor de lenguaje. Pero es importante que el niño vaya marcando, vaya escribiendo lo que le leyeron, vaya pudiendo dar su opinión, vaya usando su letra. Nos hemos topado con niños a raíz de la pandemia, en segundo básico todavía con escritura de carril. Y eso pasa porque los niños escribieron en computador. Entonces el niño no practicó motricidad, nunca más tuvo que escribir con lápiz, usaba el computador para escribir. ¿Y eso qué pasa? Que el niño usa esta forma de carril, es cuando el niño escribe todo junto. Y es complejo cuando después aprenden a leer, salir de estas estructuras. Después variedad de editoriales, que es la clave para toda colección de biblioteca. Revisen ustedes qué libros tienen, miren el catálogo CRA 2022, que está muy bueno, y traten de escoger libros en que se vean representadas todas las editoriales que hay ahí. Dale, Bego. Aquí lo último es mostrarles cómo se arman colecciones de aula. Yo armo colecciones de aula, ya les dije, cada 2 meses, y se arman los libros que van a la sala, en estas bateas de plástico, muchas de las cuales me saco de los negocios, porque son donde vienen los yogurts, ¿las ven? Entonces se arman los libros y se van a la sala. 50 libros por sala y listo. Dale, Bego. Esta es para segundo básico. ¿Qué debería haber en una colección de libros en sala o una biblioteca de aula? Se los dejo por si lo quieren tener, es mi opinión personal y mi experiencia también. Yo, como llevo tantos años en biblioteca escolar, creo que es una buena idea que haya esta relación 60-40 y que hayan siempre cosas que sean papas fritas, pero también haya cosas más serias, ¿entiendes? O sea, yo puedo poner Gaturro, pero el ideal es que haya también novelas de peso entre medio, novelas literarias, ¿sí? No todo lectura de juego. Y siempre en el ámbito escolar, entonces ojalá no estos libros de blogueros como Chupalper, no, eso como que parece que para el ámbito escolar, no. Esto es lo que les propongo, esta es una caja para niños de cuarto básico, ideal incluir un libro por niño, rotar cada 2 meses, entregar al profesor jefe el listado de los libros que se envían, y los libros deben tener timbre y tarjeta y atrás puesto. Sala, por ejemplo, quinto A, 30 de junio del 22 me los tienen que devolver. Y es básicamente porque si los libros aparecen en un patio, en el gimnasio, en cualquier parte, la persona lo abre y ve atrás y ve de dónde es y me lo manda. Dale, sigamos, Bego. Aquí les pongo yo una división, yo en el colegio hago esto con las profesoras, es un poco más ordenado si ustedes quieren porque llevamos años haciéndolo, pero yo les dejé ¿cómo explicarlo? Como este manual de cómo espero que ellas trabajen esto en la sala. Esto no es pregunta, esto es así. Yo les mando la caja de libros, que para biblioteca les significa harta pega hacerla, y ellas tienen el compromiso de coordinarla en la sala, de presentar todos los libros al curso, eso quiere decir ir sacando todos cuando yo lo mando y mostrarlos para generar ganas de leer, y rotarlos en la sala de clase por niño una vez a la semana. Dale, sigamos. Aquí otro ejemplo, esta es de un sexto básico, creo. Entonces lo mismo, ¿ven esos canastos? Son los que yo pido de regalo en los negocios cuando voy a pasear a la perrita, y me los regalan en todos los negocios, y es donde venden yogur y cuestiones, y me han sido muy útiles. Los uso mucho para mandar libros a sala. Son firmes y lavables, entonces ideal, y además gratis. Esta es una biblioteca como debería quedar, así lo máximo. Aquí es la profesora, una profe que nos amaba, se fue a vivir a Valdivia ahora, pero básicamente en un cuarto básico esto es lo que yo espero que pase, que haya interés, que haya mueble y que haya idealmente una diferenciación entre texto literario y texto no literario, ¿sí? Y que todos los niños estén ahí como entretenidos con la idea. Dale, Bego. Después lo mismo que les decía antes, esto es un ejemplo para niños más grandes. Los niños más grandes hay harta cuestión que hay que leer antes de meter en esto, y que todas las novelas de adolescentes ojalá se hagan el tiempo de leerlas antes.
Hay novelas adolescentes claramente que no corresponden con la edad. Entonces hay que tener cuidado, no es llegar y prestar libros de adolescentes, menos ahora que están especialmente vulnerables después de estos años de pandemia. Entonces les propongo aquí yo que haya calidad, pero al mismo tiempo cosas más románticas. Pulsaciones, uno de los primeros libros escritos por unos argentinos o unos españoles, que está escrito solo por WhatsApp. Entonces a los niñitos les encanta, es una novela romántica y está escrita entera por WhatsApp. El primer libro se llama Pulsaciones, el segundo Latidos. Y una novela un poco más entretenida y dura de la chilena Camila Valenzuela, que vale la pena leer. Estamos pensando en un octavo, en un primero medio. Dale, Bego. Aquí es simplemente recordarles que creo que ahora queda más claro que antes incluso la importancia de reciclar y de compartir lo que uno hace. En la biblioteca hacemos unos murales muy bonitos y hoy en día muchos de estos murales después yo los presto a salas y las profes se los llevan para decorar. Entonces la decoración termina su vida útil estando, qué sé yo, un mes y medio en otra parte. Entonces, por ejemplo, cuando murió Eric Carle, que es el autor de la The Very Hungry Caterpillar, la cuncuna, que no sé qué, hambrienta, la hicimos en el mural y después la regalé y se pone en la sala de educación parvularia y ahí está decorando. Y los niños la miran cada vez que van, ¿entienden? De forma a ir haciendo estas alianzas. La biblioteca como espacio vivo en un lugar en que es comunidad. Entonces hay cosas que yo con los años me he dado cuenta. Podemos hacer pruebas, pero ojalá solo eventualmente y acompañados por un profesor. Evitamos tener entrevistas de apoderado y todo lo que hay que evitar. Sin embargo, la biblioteca sí es un lugar en que yo puedo hacer talleres, por ejemplo. Si en las tardes la biblioteca puede servir para un taller de ajedrez, un taller de yoga, que la sala de yoga hace frío y que qué hacemos con los niños. Las niñitas tienen ballet, y está lloviendo, llegan a la biblioteca en la tarde. La verdad es que en la medida que no interrumpa el trabajo que hacemos con los niños en los CRA, no tiene ninguna importancia y es un lugar cálido, cómodo y calefaccionado. Entonces hoy en día eso es importante y muchas veces también amplio en términos de aforo. Dale, Bego. Y aquí lo último que les quiero mostrar son cómo se dejan cosas en papel. Mucho de lo que yo hago se pasa a papel. Y esto tiene que ver con que no solo hay que poner el huevo, hay que cacarearlo. ¿Se entiende? Entonces, mucho del material o de las cosas que yo hago con profesores quedan en circulares. Es como, ¿qué hizo usted en su vida laboral? Aquí, mire, esta circular salió, esta se hizo, esto se mandó, ¿entienden? Porque si no, la teoría de que la persona que está en el CRA se dedica a leer el diario es como abrumadora. Entonces, aquí está, les puse dos ejemplos de material que yo estoy siempre preparando, hay cosas que mando a los papás y otras que mando internamente a los profesores. Dale. Estas se van afuera y esto es como un ejemplo de algo. Mi colegio tiene unos jardines maravillosos y nos hemos apropiado de algunos espacios nuevos. Entonces es eso, transitar con espacios de lectura fuera del CRA. Esa es otra invitación que yo les podría hacer. Salir con una cabina de libros y para el recreo de repente. Acá en el fondo yo trabajo con los niños de preescolar, pero estoy pensando implementarlo con los niños de media, etc. Dale, Bego. Y estas son circulares internas, que yo también me gustaría sugerirles que siempre hagan. Súbelo nomás un poco, miren, aquí hay una que va en el cuaderno de planificación de las chicas que hacen cuentacuentos, que son las asistentes. Entonces esto lo tienen que pegar en el cuaderno, entonces de cada curso ellas llenan esta ficha. Entonces yo sé que se leyó en segundo básico en junio, sé que se leyó en primero básico en abril, etc. Y además se hacen circulares internas. Por ejemplo, ahora yo estoy armando el préstamo de vacaciones de invierno, que ahora con esto que cambiaron la fecha, tengo que llegar a reestructurarlo. Y son circulares internas que van a la intranet del colegio, a los jefes de departamento, a los profesores, a los jefes de ciclo. Dale, Bego. Con leche. Miren, y aquí hay algunos otros ejemplos de actividades que hemos hecho. Yo compro peluches, más allá de que sean originales o no,
al niño le da lo mismo. Así que en el fondo, mientras ustedes tengan una colección de repente, yo ahora la tengo, por supuesto, exhibida en la parte más alta de la biblioteca porque no se pueden manipular. Pero ya volveremos a la época en que les puedo volver a prestar peluche. Y lo último que les quiero mostrar es esto. Para que esto funcione, el soporte institucional tiene que estar instalado en el colegio. Entonces esto lo tomé de un informe del Programa para las Naciones Unidas y el Desarrollo, está citado ahí por si lo quieren ver, a pesar de que es del 2009, no perdió vigencia. Y en el fondo mucha de la responsabilidad que nosotros tenemos en las instituciones educacionales funciona en la medida que éstas tengan soportes institucionales que yo conozca. Y esos soportes son director de estudio, jefe UTP, jefe de departamento, coordinadores, y todo el organigrama que sea claro, para que yo sepa cómo relacionarme con los pares que hay ahí. En la medida que ustedes conozcan el soporte institucional del colegio donde están, es más fácil darse a respetar y al mismo tiempo tener un espacio. Y ahí creo que vamos terminando, Bego. Creo que después viene la bibliografía. Bueno, esto es lo que vivimos en pandemia. Creo que la mayoría se reestructuró. Yo presté bolsitas durante todo el año pasado y usamos mascarillas de marcadores de libro como una cosa anecdotaria para los niños de regalo, y después viene la bibliografía. Eso, espero que les haya servido. Fue un gusto verlos a todos y quedo atenta si alguien tuviera preguntas. Gracias. Gracias, Bego. No, gracias a ti, Paula.